palabra. Entonces, en este caso vamos a dar inicio con lo que es Romanos capítulo 14. Vamos a iniciar orando para que el Señor nos ayude para poder dar inicio de buena manera y que el Señor nos aliente cada día con su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con gratitud en nuestros corazones. Ayúdanos, por favor, a anhelarte, a buscarte, a glorificarte y a estar al pendiente de tu palabra y de tu verdad y tu bondad. Te damos las gracias, amado pastor, porque eres nuestro reposo, nuestra gloria y nuestra fidelidad. Te lo agradecemos, amado pastor. Gracias por tomarnos en cuenta y gracias por darnos de tu eterno amor y de tu fidelidad, Padre. Te lo agradecemos y gracias por estar al pendiente de nosotros. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser a ti, Padre, para que tú seas nuestro alto refugio y nuestra protección. Te damos las gracias, ayúdanos y abre nuestro entendimiento y ayúdanos a creer en la verdad. En el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno, amén y amén. Muy bien. Como ya mencionamos, pues tenemos el libro de Romanos capítulo 14. Actualmente estamos viendo diferentes versículos. Entre ellos nos tocaría hoy lo que es si no estoy mal, 22 y 23, que correspondería a lo que es, o lo que nosotros le pusimos de hay que hacer las cosas con fe. Pero avanzando un poquito en esto, recordemos que estamos considerando esto basado en la Biblia Reina Valera 60, la cual pues es común en muchas congregaciones o muchas personas la usan. Por tal motivo nosotros estamos usando la misma Biblia para que tenga esa correlación y porque a veces se pierde un poquito uno con lo que corresponde a la lectura, porque de alguna manera a veces en ciertas traducciones cambia un poco la situación. Y también tenemos a veces los casos en que tienen diferentes títulos, etc. Nosotros estamos colocando estos títulos basados en la Biblia Reina Valera 60. En este caso, Romanos capítulo 14, inclusive parte del capítulo 15, lo denomina los débiles en la fe. Ahora, como ya hemos mencionado, la práctica que nosotros tenemos actualmente, leer la Biblia y comentarla, o de cierta forma exhortar o enseñar, está escrito en la Biblia, en 1 Timoteo 4:13, que dice: entre tanto que voy, dedícate a la lectura, la exhortación y la enseñanza. También era una práctica común hacer lecturas públicas y dar el entendimiento para que las personas entiendan lo que dice las Escrituras. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos regularmente es leemos el título, el contexto o los bloques de los versículos. En este caso, como es capítulo 14, es completo lo que dice débiles en la fe, entonces vamos a leer completo el 14, luego vamos a regresar a los versículos que nos quedamos pendientes para retomarlo, por supuesto, y pues luego de eso pues avanzar, si Dios lo permite y nos da tiempo, para el capítulo 15. Entonces vamos a iniciar la lectura desde el versículo 1 del libro de Romanos capítulo 14. Esto es Biblia Reina Valera 60. Dice de la siguiente manera: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y al que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 11. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo,
mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. 15. Mas si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. 23. Pero el que duda sobre lo que come se condena porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Muy bien, entonces esto es lo que es Romanos capítulo 14. Recordemos que hemos hablado de diferentes cosas. Esto que ya ven acá, o lo que las personas que pueden ver en pantalla, son lo que hemos venido, o las divisiones que prácticamente mi persona realizó para dar lo que yo creo que podría ser bueno para poder entenderlo. En este caso, del versículo 1 al 2, son fuertes y débiles en la fe, es decir, el mensaje principal de Pablo realmente de alguna manera va hacia los fuertes en la fe, no necesariamente a aquel que es débil, sino que al fuerte, porque el fuerte tiene ciertas posturas, conocimientos y algunas otras cuestiones que al adentrarse en una conversación con un débil puede causar ciertos problemas. Por lo tanto, el apóstol Pablo trata de aconsejar a los fuertes de no menospreciarlos, sino que recibirlos, aconsejarlos, guiarlos, pero no generar cierto tipo de cuestiones con los débiles, ya que recordemos que cuando la Biblia habla de débiles en la fe, habla de un gran panorama o un abanico de posibilidades con relaciones a los débiles, tanto el hecho de que hay cuestiones que ellos no saben, hay otras cuestiones de que tal vez sí saben pero van en contra, y un sinfín de cuestiones que el débil tiene. En cambio el fuerte, el que es maduro, el que tiene ya ciertos fundamentos y también una guianza y un camino en Cristo, pues podría de alguna manera menospreciarlo, rechazarlo o no tratar de estar con él, porque a veces pasa con cierto tipo de personas cuando ya son personas que saben mucho, lo que hacen es menospreciar a otros y no aceptan a aquellos que no están bajo su misma estatura de conocimiento y otro tipo de cosas. Entonces, versículo 3 al 4, no menospreciar ni juzgar, relacionado a lo que hablamos arriba. A veces las personas, por conocimiento, por estatura, por diferentes razones, lo que hacen es menospreciar y juzgar a otras personas porque no tienen lo que ellos tienen o porque no son como ellos son, ¿verdad? Versículo 5, convicciones en la fe. Ya hablamos de que cada quien tiene diferentes convicciones, inclusive puede ser dos personas maduras espiritualmente, pero pueden tener cimentados ciertas convicciones que pueden aparentemente ser diferentes sobre cada uno. Y por supuesto también entre débiles y fuertes, también personas que van iniciando el evangelio, otras personas que llevan un avance en el evangelio y se han fortalecido, pues pueden tener convicciones diferentes. Eso también se habló a la vez anterior. Versículos 6 al 9, nuestra fe y el Señor, es decir, mi fe tiene que ir relacionado al señorío de Cristo. Mi fe no significa que yo hago esto porque yo lo quiero hacer, sino que significaría yo hago esto porque lo hago para Dios. Por eso ahí dice, el que come para el Señor come, y el que no come para el Señor no come. Entonces mi fe puede estar en comer o en no comer, pero la idea es que todo lo haga para el Señor. Versículos 10 al 12, un juicio personal, es decir, cada quien puede hacer lo que le convenga conforme a su fe, pero una cosa es cierta, ya sea que esté bien o que esté mal, vamos a dar cuentas personalmente delante de Dios. No vamos a venir y decir, no, es que porque yo estaba en la iglesia bautista o católica o presbiteriana, por eso yo me comporté así, porque el Señor no va a decir la iglesia presbiteriana es salva o la iglesia bautista es salva, sino que Dios va a juzgar a cada persona personalmente, no va a agarrar religiones, no va a agarrar necesariamente grupos, y este grupo es salvo, este grupo religioso sí es salvo y este grupo religioso no es salvo.
Dios se va a sujetar a la palabra que dice que todo aquel que cree en su Hijo será salvo. Y aparte que la Biblia también menciona que todo lo que hicimos en el cuerpo seremos juzgados. Ok, versículo 3 al 21, no ser de tropiezo. Ya mencionamos de que el apóstol Pablo, fue lo que hablamos la última semana, habla de que los fuertes en la fe no busquen ni ser tropiezo, ni entrar en juicios o estar juzgando a las personas. Más bien procuren no ser de tropiezo a los demás. En lugar de estar juzgando, en lugar de estar criticando o menospreciando a los demás, debería mejor buscar no poner tropiezo. Eso fue algo que explicamos la semana pasada, para que podamos estar en armonía con todo tipo de grupos de hermanos en Cristo Jesús. Y por último, del capítulo 14 es hacer las cosas en fe, que es de 22 al 23. Vamos a leerlo, que es hacer las cosas en fe, que es lo que nos tocaría hablar el día de hoy, que es del versículo 22 al 23. Y vamos a volver a leer, que es el 22 y 23, que ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer, y vamos a hablar acerca de estas cuestiones de hacer las cosas en fe. Muy bien, entonces veamos lo siguiente. Versículos Romanos 14, 22 al 23. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Muy bien, entonces esto es importante resaltar con relación a lo que es, el contexto de lo que viene hablando Romanos 14. Recordemos de que el contexto general de lo que habla 14 es de aquellas personas que han sido fortalecidas en la fe. Cuando hablamos de fe en la Biblia, que es algo que pues tenemos que considerar muy bien, cuando la Biblia habla mucho de fe, no solo habla relacionado a creer, en el sentido de creer cualquier cosa, ¿verdad?, sino cuando la Biblia habla de fe, habla de el creer en la palabra de Jesús y vivir conforme a la palabra de Jesús. A eso es lo que la Biblia cimienta como fe. Es decir, fe en una verdad, fe en una doctrina, porque hay personas que inclusive pueden tener fe en cosas que son mentiras y creer en eso que es mentira. No lo está hablando el apóstol Pablo en eso. Cuando la Biblia también habla de los fuertes en la fe, habla de aquellos de que han vivido, han creído, han experimentado la verdad de Cristo Jesús en sus diferentes dimensiones o avance doctrinal. Recordemos de que cuando una persona va comenzando en el Evangelio de Cristo Jesús, lógicamente hay muchas cosas que hay que aprender, que hay que tratar, de que hay que considerar, y que también no podemos de alguna manera a veces romperlas de como que todo junto o todo de una manera muy rápida por la falta del conocimiento. Entonces hay personas que tienen convicciones que inclusive pueden pensar que están correctas, y pues después del tiempo de un mes, 2 meses, 3 meses, un año, darse cuenta de que la Biblia dice que eso no es de esa manera. A mí en particular me pasó en varias circunstancias, inclusive todavía me sigue pasando, que hay cosas que uno no se da cuenta de que lo que está haciendo está mal. Y pues ya el Señor le habla, le enseña a uno y le dice, ok, esto está mal, corrígelo, y porque la misma palabra nos enseña, o el Espíritu Santo nos redarguye. Entonces uno va tratando de quitarlo, o de mejorar, o de creer. Entonces uno se va fortaleciendo en la fe. A eso es lo que quiere la Biblia resaltar con un fuerte en la fe. No aquel que tiene la capacidad, por así decirlo, de mover una montaña, o tal vez de sanar a un enfermo o resucitar a un muerto, sino que habla de aquel que tiene firmes convicciones en la verdad. Y pues en dado caso entraría lo que significaría resucitar a un muerto, sanar a un enfermo, pero también de aquel que vive conforme a la verdad de Dios en sus diferentes dimensiones. Por eso habla, en el contexto de lo que habla el apóstol Pablo, habla acerca del cumplimiento de los días, o el cumplimiento de lo que es comer o no comer, porque era parte de las convicciones que tiene una persona que es creyente, y que el apóstol Pablo constantemente lo afirma. Entonces cuando dice tú tienes fe, en esta pequeña frase que se menciona aquí, tú tienes fe, entonces habla en ese sentido, es decir, es lógico que la persona que va iniciando no va a tener la misma fe que la persona que va comenzando. Lo voy a poner en términos tal vez un poquito más terrenales, en términos personalmente, que en mi caso soy ingeniero en sistemas, o he practicado esa profesión y estudié en la universidad. Pasa lo siguiente: cuando uno va comenzando a ser como que cautivado, por así decirlo, por las cuestiones de tecnología, regularmente nosotros cuando queremos entrar en la carrera de ingeniería en sistemas lo vemos porque tal vez hemos jugado videojuegos,
o hay software o sistemas que nos llaman la atención y nosotros decimos, bueno, yo quiero entrar a la carrera para hacer videojuegos, que es muy común aquí donde yo habito, que muchas personas se meten por querer hacer videojuegos. También hay otros pues ya por hacer programas. Entonces su fe está en el hecho de que yo quiero hacer un videojuego y uno piensa y uno cree de que nomás entrando en la carrera le van a enseñar a uno a sentarse y a programar el videojuego para que uno ya pueda jugar. Lastimosamente, o ya cuando uno entra, es decir, en mi caso, ya ahorita que yo llevo de estar en ingeniería y ya, por ejemplo, mi ámbito laboral son casi 11 años de trabajar con sistemas. Entonces ya mi fe, es decir, ya mi experiencia, mi conocimiento y todo, me da a entender a mí de que un juego no es solo sentarse y hacerlo, sino que ya aparte del conocimiento que uno recibe en la universidad, aparte de la experiencia que uno tiene, nos damos cuenta que a veces no una sola persona se va a sentar a programarlo. A veces pueden ser 5, a veces pueden ser 6. Ese grupo de personas, unos van a ser diseñadores, otros van a ser los encargados de programarlo, los otros van a ser los encargados de dirigir el proyecto. Y dependiendo qué tan grande pueda ser el aspecto que yo lo quiera, por ejemplo, quiero para móvil, lo quiero para computadora. Entonces, basado en eso también se tiene que levantar una arquitectura, un diseño. Entonces, ese proyecto que a veces yo cuando inicié en aprender ingeniería, pensaba que era solo sentarme y hacer un juego. Ahora ya en mi madurez me doy cuenta de que no es solo sentarme y hacerlo, sino que hay que diseñar, hay que verificar costos, un conjunto de cosas donde yo digo, bueno, esta es mi fe, esto es lo que se debe hacer. Claro, hay personas que también han iniciado haciendo un juego solos y lo han logrado hacer, y está bien, pero no en todos los casos se va a manifestar de la misma forma. Entonces aquí quiero hablar con esto de que el conocimiento inicial que uno puede tener es diferente que al conocimiento de una persona que ya lleva años bien formado en ciertas cosas, y más aún en el Evangelio. Entonces en este caso, prácticamente el mensaje, tienes tu fe, no se lo está diciendo al débil en la fe, sino que se lo está diciendo al fuerte en la fe. En el caso que viene el hecho de no menospreciar, no juzgar, o en el otro caso de no poner tropiezo. Entonces dice, tú tienes fe, al que es maduro en la fe, tú crees de que eso no es así, tenla para ti mismo delante de Dios. Ya hablamos con respecto a lo que son las comidas, como lo que pusimos de ejemplo el fiambre. Ya pusimos con respecto a las fechas, con lo que es la Navidad o algunas otras fiestas, de que si yo creo que eso no es así, yo lo tengo que creer y no tengo que estar como de alguna manera imponiéndolo a otro que crea lo que yo creo con respecto a las fiestas o las comidas o a todo el abanico de fe que yo puedo tener. Porque inclusive a veces yo puedo venir y decir, bueno, yo puedo ayunar 40 días, un ejemplo. Y yo le quiero imponer a otros que ayunen 40 días porque esa es mi fe. No puedo, sí le puedo aconsejar que ayunen hasta cierto grado, por así decirlo, de lo que ellos pueden alcanzar. Si ellos no quieren ayunar porque no lo creen, pues no hay problema. Entonces ahí, como vuelvo a repetir, la fe va relacionada a la verdad o a lo que viene siendo la doctrina de parte de Jesucristo. Y conforme a esa fe nosotros tenemos que aprender a caminar. Es muy común que a veces nosotros lo que aprendemos quisiéramos de que otras personas lo recibieran y que aprovecharan la verdad que nosotros conocemos. Pero lastimosamente nosotros no podemos, uno, imponerle a otras personas que lo hagan. Y en segundo caso, darles el lugar que ellos lo aprendan y que ellos lo sepan. Si ellos no lo quieren hacer, pues listo, que no lo hagan. Simple y sencillamente no podemos continuar a veces sometiéndolos, por así decirlo. No podemos como estarlos puyando o diciéndole, mira, hazlo porque lo tenés que hacer. Uno lo que puede hacer en ciertos casos es hablarles y decirles como que, mira, si haces esto va a pasar esto, si no haces esto, no. Hay personas que son más cortantes, que simple y sencillamente a uno le van a decir que no, y uno no puede decir nada, o sea, no, ni siquiera da la pausa de hablar, ¿verdad? En un caso, pues yo tenía un compañero en una universidad que él era más o menos creyente. En ese momento era común de hacer ayunos. Y la persona dijo, mira, yo voy a comenzar un ayuno porque a él le habían dicho que cuando una persona ayuna, se pide por algo y para ayunar, para lograr cosas hay que ayunar.
Entonces yo intenté decirle, mira, eso no es así necesariamente, o sea, no es el enfoque verdadero de un ayuno. Y él me dijo, mira, no me digas nada, yo lo quiero experimentar, así como que, aunque esté mal, lo quiero hacer. En pocas palabras lo mencionó de esa manera. Y yo dije, bueno, está bien, no, tampoco me voy a enojar, sino que bueno, es su fe, su forma, listo, pues que lo haga. Entonces hay muchas fallos cuando uno va iniciando en la fe, inclusive con una persona que me decía que era una señorita, me decía ella que a ella le habían enseñado que ayunar significaba doblarle el brazo a Dios para como que le pido algo y que me lo va a dar. Entonces esa fe no está correcta, esa fe es una fe débil, es una fe, inclusive lo podría llamar así, perdón, absurda. Pero lastimosamente eso se está enseñando, no sé si les está enseñando en iglesias o las personas oyeron a alguien y eso lo están poniendo en práctica. Entonces esas personas tienen la fe de que si ayunan van a provocar que Dios haga cosas y como que hacerle un berrinche a Dios para que Dios lo haga. No, para mí no está correcto por lo que he visto en la Biblia, inclusive la misma palabra de Dios lo enseña si no estoy mal, en Malaquías o Zacarías, donde dice, sí, Zacarías, perdón, dice, todo este tiempo que habéis ayunado lo habéis hecho para mí o para su propio beneficio. Entonces, ya una persona que ya lleva una madurez en la fe, en este caso con los ayunos, se va a dar cuenta que ayunar no necesariamente es para pedirle a Dios cosas. Realmente el ayuno sirve para entrar en un sistema de comunión con Dios, con una magnitud de entrar en una liberación, es decir, yo ser libre de cadenas de opresión, de otros tipos de situaciones para yo alcanzar una comunión con Dios. Esto basado en Isaías capítulo 58, cuando habla claramente, Dios dice, ¿acaso no es el ayuno que yo escogí romper la ligadura de impiedad? Y también se ven las consecuencias en Isaías 58 de lo que ocurre cuando alguien ayuna, que pues eso sería detenernos a leerlo. Pero ya cuando hablamos de ayuno, muchas personas, tal vez por los contextos en los cuales han considerado los ayunos, es de que regularmente alguien que ayuna se entra a una petición, llámese David, llámese Jeremías, llámese Daniel. Entonces ellos ven ese contexto y basado en eso ellos dicen, bueno, aquí ellos lo que hicieron fue pedir, ayunaron y pidieron. Pero no están viendo todo el contexto de que ellos están pidiendo verdades de Dios, no están pidiendo como un carro o una casa, sino que ellos están doblegados en el sentido de que no hay una salida para ellos, no hay una verdad para ellos que realmente lo necesitan para salir del problema en el que están, y ellos incurren en la solicitud a Dios en oración a través del ayuno, pero es porque no tienen alguna otra salida. Tanto David como que él pecó y Dios ya le había declarado muerto al hijo por causa de su pecado, y entonces él se entregó a orar para que por misericordia le fuera salvada la vida del hijo. De igual manera, pues Daniel, cuando entra en ayuno, él vio que había una situación de peligro por lo que vio de los días de Jeremías, y él entra en un ayuno para preguntarle al Señor y que Él le diga qué está pasando y cuándo va a ser el tiempo del fin y otras cuestiones. Entonces ellos estaban buscando una verdad, no estaban buscando un carro, una casa, no estaban buscando ese tipo de cosas vanas, sino que ellos estaban buscando verdades. Entonces en este caso hay personas que tienen esas fes que se llamaría eso una fe débil, una fe que no va conforme a la verdad. Y por supuesto una persona que ya tiene una verdadera fe, una fe fuerte, es decir, una fe cimentada realmente en un conocimiento de Cristo y también puesto en práctica, etcétera. Entonces ahí cualquier persona podría venir y comenzar a criticar a aquel que lo practica mal. Entonces aquí dice el apóstol Pablo, bueno, tú sabes de que ayunar de esa manera es correcto, tú sabes que ayunar de manera, bueno, tenlo para ti, no andes criticando al otro, no andes menospreciando al otro. Él está comenzando, él está haciendo sus cosas, él tiene esas sus situaciones, consejo le podemos dar, pero también la otra persona, vuelvo a repetir, cada persona que es débil en la fe o que va iniciando tiene su carácter. Hay personas que van a ser, como le comenté a mi amigo de la universidad, que él tenía un carácter fuerte, él prácticamente decía, mira, no me digas nada, yo lo quiero hacer, o sea, así como que, mira, estoy mal, me voy a meter un golpe en la cara, pero déjame. Es su carácter, ¿verdad? Otras personas uno le puede hablar y pueden decir, ok, te agradezco porque me aconsejaste, lo voy a hacer como me dijiste, y lo pueden hacer. Y otras personas simple y sencillamente no le van a decir nada a uno y no van a hacer nada. O sea, aquí hay el carácter de persona, el pensamiento de cada persona es diferente. Nosotros no podemos obligar a hacer lo que nosotros sabemos o conocemos. Podemos, según la dirección de Dios, decirles o aconsejarles o
o hasta donde pueda darse, brindar un consejo basado en el amor. Pero si no, no tenemos obligación de estarlas criticando, más bien esa fe, guardarla para nosotros y practicarla para nosotros. Y es donde tenemos que tener cuidado. Ahora, de un ejemplo que pasa mucho, donde esto que estoy mencionando se aplica mal, en el sentido que las personas teniendo aparentemente una fe fuerte, obligan a otras personas para que hagan lo que ellos quieren. Regularmente lo he visto más con las personas que son del séptimo día o las iglesias adventistas, ya que hablar con ellos prácticamente es sentarse a hablar del día sábado. O sea, no hay otro tema que, o por lo menos del grupo de personas con las cuales yo he hablado, es sentarse a hablar acerca del día sábado. O sea, no se toca ningún tema más que no sea el día sábado, y prácticamente uno dice, bueno, no podemos hablar de Jesús o podemos hablar de otra cosa, y ellos o prácticamente someten a la gente a que aprendan del día sábado. Así de sencillo. O sea, no hay otro tema que ellos no hablen que no sea el día sábado. Y es muy común con el grupo de sectas. Es decir, regularmente las sectas lo que tienen es de que solo se sujetan a cierto grupo de temas. No pasan de esos temas. Pueden ser 5, 4 temas que los sustentan y los cimientan, y no hablan de una otra cosa que no sea esos temas. Si uno abarca otro tipo de temas, ellos no saben cómo responder, no saben cómo reaccionar, porque en la secta o en la denominación X o Y les han enseñado esos temas y nada más, es un grupo limitado de temas. Y esos temas realmente están, ¿cómo lo diría? Están sosteniendo su denominación o su religión o su secta. Por esa razón siempre lo explican. Y eso lo vamos a ver con diferentes grupos, ya sea la iglesia mormona, la iglesia católica, la iglesia adventista, etcétera, ¿verdad? O sea, uno de los pilares de la iglesia católica o la iglesia universal es de que ellos dicen que ellos son la iglesia verdadera, y ponen diciendo que es el apóstol Pedro el que es la iglesia verdadera, porque él es el primer apóstol que Dios dejó, etcétera. Entonces, cada vez que uno habla regularmente con una persona que es católica, hablan de eso. O sea, no para decir a ellos que ellos están en la verdad y que ellos no están equivocados y que ellos son la iglesia verdadera. Entonces uno no puede hacer nada, como que bueno, tú crees que dale, o sea, no podemos hacer nada más. Lo único que lo que yo aconsejo es, bueno, está bien, pues ora y lee y busca realmente a Dios. Si realmente estás en la iglesia verdadera, estás más comprometido a buscar de Dios, estás más comprometido a meterte en la verdad, estás más comprometido a propagar la verdad del evangelio porque tú crees que tienen la verdad, pero no lo va a lograr a través de decir que ellos tienen la verdad, sino como ya hablamos de que es un juicio personal, tienen que buscar la comunión con Dios para propagar la verdad. Entonces, la iglesia católica de alguna manera tiene bien cimentado cosas para decir que ellos tienen la razón. De igual manera, si vemos otras creencias, como ya mencionamos, al adventista, inclusive la iglesia mormona, también tiene ciertos pilares, por así llamarlo, de sus doctrinas, que si no se salen de ello. Y hablar de otros temas es prácticamente, no tienen una respuesta. Lo he hecho porque a veces aquí en Guatemala pasa que hay personas que son mormonas, se acercan a uno a hablarles y hacer comentarios y otro tipo de cosas, y uno se da cuenta, porque ellos mismos le preguntan a uno, ¿verdad? Entonces a veces uno responde con un versículo, algún comentario que tal vez ellos no se esperan, y ellos ya no saben cómo reaccionar. No es que uno lo haga con maldad, sino que ellos le están preguntando a uno, está contestando conforme a la fe. Entonces, ese tipo de cuestiones va a ser muy común. Es decir, nosotros nos vamos a topar con personas allá afuera que van a ser aparentemente fuertes en su rama de lo que mencionamos, es decir, una persona que es, en este caso hablamos de adventista, él aparentemente tiene una fuerte fe en lo que es el día sábado, pero realmente ellos la deberían tener para ellos mismos, en el sentido de que, bueno, ellos tienen esa base, pues ténganla para ellos. Yo no tengo problemas con el día sábado, aclaro, porque regularmente siempre me escriben adventistas con ese tipo de cosas, pero a lo que quiero entender es, su fe es su fe, la fe de ellos, claro, igual nuestra fe es nuestra fe y nosotros tenemos que vivir conforme a ella. No tenemos que obligarlo, y esto nos va a evitar a nosotros entrar realmente en diferentes contiendas y en un nivel de sabiduría para saber cómo realmente edificarnos a través de la verdad. Es muy común que las personas en internet ahora, más ahora que antes, por la facilidad de la comunicación en estos tiempos,
de que las personas den sus comentarios. Yo creo que las personas a veces colocan comentarios a la ligera, también pueden pensar de que la gente tiene necesidad de escuchar lo que ellos quieren decir. Y yo creo que deberíamos meditar realmente si es dirección de Dios o si el comentario que vamos a ver va a ser de edificación o no. Entonces es muy común en internet que alguien ya tiene una plataforma de internet y pues critique a medio mundo, porque realmente eso es lo que hacen, es para mí es criticar, aunque ellos digan que están defendiendo la fe. Para mí es solo de enfocarse y centrarse en criticar a cuanto ministro se les pone enfrente, es decir, como no son de mi denominación, yo los critico. Eso es prácticamente lo que ellos hacen y se agarran de la Biblia, pero para mí están defendiendo una denominación realmente antes que defender la verdadera fe. Y yo siempre lo he dicho, en lugar de estar con 2 horas de video o 1 hora, o va a buscar en una semana toda esa información de que el otro es falso, ¿por qué no usar ese tiempo para predicar de Jesús? Eso es lo que yo creo personalmente, pues por eso no estoy muy de acuerdo. Entonces, considero de que si yo tengo una fe, la tengo que tener para mí. Es decir, si yo creo que estoy fuerte en la fe y yo creo que esto pues está bien, vivirla con lo que yo tengo. Por eso dice, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces debemos considerar esa fe porque pues cada quien tiene ciertas cuestiones. En este caso es bien importante este tema. Personalmente yo lo viví con relación no sé si lo he mencionado acá, pero con el hecho del hablar en lenguas. Porque el hablar en lenguas también es una fe que no todas las personas la tienen. Es decir, llámese presbiteriano, bautista, toda esa línea, católicos, testigos de Jehová, mormones, todos ellos no creen lo que se conoce como el hablar en lenguas. Ya personas que son tal vez de índole evangélico, neopentecostal, pentecostal, ellos ya creen de un hablar en lenguas. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que aquí hay cuando se da un conflicto por la debilidad de uno en la fe, cuando uno va comenzando, en mi caso personal, que cuando me hablaron de eso, pues yo lo quería, lo anhelaba y de alguna manera Dios me lo permitió tener. Cuando uno está en la universidad, uno se topa con un sinfín de gente, hay un montón de personas, o inclusive comentarios en internet, personas que hablan acerca de que el hablar en lengua no es de Dios. Entonces, a causa de todo eso, por uno tener una debilidad, entra con este problema donde la fe de uno titubea para saber si no es de Dios o no. Y ahí entra el otro problema donde hay personas en internet que ya, pues, solo por tener una plataforma ya creen que saben. Se tiende a hablar claramente, o las personas dicen que ya el hablar en lenguas son lenguas satánicas o demoníacas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando uno está débil y uno quiere buscar de Dios o una necesidad, y le dicen a uno que el hablar en lenguas es de Satanás o son lenguas diabólicas, y a veces cuando uno entra a orar, ya uno se cuestiona, es decir, ya entra en esto como que uno se condena y dice, no, lo que estoy haciendo es orar, son lenguas satánicas, lo que estoy haciendo es esto, lo que estoy haciendo es lo otro, y uno entra prácticamente en un sistema de condenación automática hacia uno mismo, porque entra un problema me dijeron que esto, o sea, unos me dicen que sí, otros que no, entonces uno ya anda dudando, uno ya anda y entonces uno ya está, inclusive aunque uno ore en lenguas, ya está una gran duda en nosotros de que si esto es sí o esto es cierto o esto no es cierto, y ya entra un hecho de que uno, bueno, en mi caso personal, en su momento, ya entraba en dudas y decía, Señor, no sé qué hacer, algunos dicen que es del diablo. Y como a veces se tiende a hablar de eso, ¿verdad? A veces se tiende a hablar mucho de que todo es del diablo. Entonces, cuando uno se topa con compañeros, inclusive en la universidad, que inclusive yo me topé con personas que eran creyentes de grupos de ciertas denominaciones dentro de la universidad, cada vez me topé con una persona que me decía, mira, eso es del diablo. Y yo le dije, mira, discúlpame, pero ya después de los años, ¿verdad? Ya, mira, disculpa, yo sé que esto no es del diablo porque cuando yo oro en lenguas, yo no siento a Satanás, yo siento a Jesucristo, yo siento a Dios Padre, yo siento a Dios, la presencia de Dios se hace manifiesto cada vez más, no es Satanás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque claramente si algo se está haciendo va a producir algo, la Biblia dice que por su fruto los conoceréis.
Entonces, si yo estoy hablando en lenguas y no hay una producción de maldad, sino que más bien la bondad de Dios está en mí, eso significa que es una verdad de parte de Dios. Pero todas esas cosas las personas no lo ven. Entonces, ¿a qué voy con esto? Por eso es la lucha, por eso que la Biblia habla de una batalla de la fe. Si no estoy mal, a Timoteo le dicen pelea la buena batalla de la fe. Entonces, ¿qué significa? De que van a venir un montón de pensamientos, de conocimientos que van a contender en contra de la verdad de la fe. Entonces, entre estos casos está el montón de doctrinas. Por eso es importante que las personas traten de buscar la lectura de la Biblia y no solo escuchar a predicadores. Porque a veces yo considero que cuando alguien predica algo, las personas buscan escuchar a alguien que piensa igual que ellos, no aquel que está exponiendo la verdad. Entonces la persona a veces cuando busca en internet a un predicador, busca al predicador que concuerde con lo que él piensa, no un predicador que realmente esté predicando la verdad, porque predicar la verdad involucra de que yo también puedo decir esto no es cierto, pero tengo que ir a buscar la verdad. O sea, pero hay personas que cuando, bueno, yo voy a buscar al predicador que yo creo que predique lo mismo que yo, que hable lo mismo que yo. Y eso es un problema realmente grande. Y inclusive lo he visto porque a veces leo los comentarios de las personas. O sea, está el predicador ahí y de repente miro los comentarios y dice, yo creo este predicador porque es lo mismo que yo pienso. O sea, eso es, no creo que sea verdad. Así como que alguien se va a tirar de un puente, entonces yo también me tiro porque yo pienso que tirarse un puente también es verdadero. Eso suena ilógico. Lo que uno tiene que hacer es ir a la búsqueda de la verdad. Por eso la necesidad de leer la Biblia constantemente, para que no solo el entendimiento de la verdad, sino también el espíritu de la verdad fluya en nosotros para poder identificar lo que es verdad y lo que no. Y si hay algo que choca en nosotros, identificarnos de que, bueno, es una verdad realmente lo que la Biblia dice. Y como digo, mayormente con esta cuestión del hablar en lenguas. ¿Por qué el hablar en lenguas? Lo menciono mucho porque por lo menos fue una de las grandes luchas, fue una de las mayores luchas que yo tuve en el Evangelio, realmente con respecto a cuestiones doctrinales. Por lo menos yo tuve 3 luchas grandes a mis inicios. La primera fue, ¿será que estoy haciendo lo que es verdad? Porque me puse a investigar un montón de religiones para ver si yo realmente estaba en una verdad. Lo segundo era lo que correspondía a lo que era Padre, Hijo, Espíritu Santo, o que si Jesucristo realmente era Hijo de Dios. Porque también por haberme metido a investigar religiones me topé con eso, de que si Jesús era o no el Hijo de Dios. Y lo tercero fue el hablar en lenguas. Creo que mi mayor lucha, que duró más tiempo, fue el hablar en lenguas. Pero lastimosamente nosotros como personas lo primero que hacemos a veces es ir a buscar en internet, escuchar a predicadores que dicen que es de Satanás y no sé qué, y otros predicadores que tal vez no explican nada, en lugar de ir a la Biblia a preguntar, inclusive ir a orar delante de Dios, preguntarle al Señor, dime si esto es verdad o no, o ir a la Biblia y consultar en la Biblia y detenernos a detalle en ver qué es. En mi caso personal, la ventaja que tuve fue de que en mi comunión con Dios, de preguntarle si era o no verdad, pues Dios mismo me habló y me dijo que lo que estaba haciendo era verdadero. Y no fue un momento X, sino que fue un momento de comunión e intimidad, de adoración con Dios, y en ese momento Dios me habla. Claro, ahora ya con lo que hemos mencionado de mi madurez en la fe, pues yo ya he entendido muchas cosas en la Biblia. Por ejemplo, 1 Corintios 14, lo que Jesús ya mencionó en el Pentecostés, la Torre de Babel y algunas otras cosas con relación a esto. Entonces ya mi fe, basada en hablar en lenguas, se ha fortalecido. Ya mi fe no solo está, Dios me habló y me dijo que sí, así es, sino que mi fe está, bueno, la palabra de Dios enseña que el que creyere en mí hablará nuevas lenguas, además de lo que habla 1 Corintios 14, lo que habla del Pentecostés y algunas otras cosas y otras bases que la Biblia enseña con relación a hablar en lenguas. Entonces en esa área mi fe ha sido se ha fortalecido por la experiencia de años, no solo en experiencia de yo realizarlo y lo que eso produce, porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Las lenguas han producido cosas en mí. Segundo, el hecho de hablar en lenguas también hablar en lenguas no hablo de hablar idiomas, sino que hablo de lo que la Biblia habla como una lengua que Dios otorga como parte de su pueblo, nos da, es una lengua para comunicación con Él, donde se hablan misterios. Ahora, en este caso, no solo en eso, sino que a veces cuando he hablado con personas de otras denominaciones
o religiones y ellos no creen en eso, ellos ponen sus puntos de vista, sus perspectivas. Yo digo, bueno, esto no es que dude, sino que esto no lo había visto. Entonces cuando yo hablo con ellos, bueno, este punto no lo he visto, voy a revisar la Biblia. Efectivamente me doy cuenta de que no es una verdad formada en ellos, o sea que no está bien establecida, y que la verdad que encontré es esto. Ok, entonces ya tengo eso suplido. Si alguien más viene y me dice, mira, tal y tal cosa, yo le diría, mira, yo investigué y acerca de esto y esto y esto es lo que yo encontré. Entonces, a través de los años, a través de las experiencias, de lo que he leído en la Biblia, y etcétera, se ha fortalecido esa fe en mí. Claro, yo no puedo obligar a nadie que hable en lenguas o creer lo que yo crea, sino más bien, si la persona está abierta a recibir acerca de eso, le voy a otorgar lo que yo sé. Si alguien dice, no, eso es de Satanás, mejor ni le hablo. Bueno, eso que tú crees, créelo para ti. Yo creo esto, lo creo para mí. Porque hay personas que sí están abiertas, otras no. Inclusive hace poco me topé con una persona en un Uber y me preguntó acerca del tema y yo le expuse todo lo que yo sabía y pues le ayudó. Él me dijo, mira, me ayudó porque eso es lo que yo estaba investigando y me abriste el panorama. Entonces, eso es lo que quiero entender con la fe y la condenación. Y uno tiene que tener cuidado y si en dado caso está esa duda, mejor ir a orar y si hay alguien de confianza, preguntarle. Pero que esta persona que uno le pregunte no solo decir si es de Dios o no es de Dios, sino que tratar la manera que nos expliquen por qué sí, por qué no, y que ayuden a quitar esas dudas que podemos tener que a veces nos pueden condenar. En mi caso particular, yo vivía con temor y con miedo de que en algún momento yo podía hablar de parte de Satanás y que Dios se desagradara de mí. Entonces ese es mi gran problema. Ya después me di cuenta de que Dios sí manifiesta el hablar en lenguas y Él lo hacía con una mayor fe, de que Dios me había hablado, que sí era correcto, y pues yo me expuse a eso. Muy bien, entonces vemos el siguiente punto, que es, pero el que duda sobre lo que come se condena, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Recordemos, y ya lo hemos hablado, de que aunque aquí habla de la comida, no se circunscribe o no solo se debe relacionar con comida. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo podía poner muchos ejemplos, diferentes ejemplos, y pues eso se haría mucho más larga lo que es el libro de Romanos 14, por supuesto. Pero él se enfoca en hablar de la comida y pues ya hemos hablado de que por causa de lo que el sistema judío, algo de la comida era muy importante para ellos, por lo que Dios habla de la contaminación de los alimentos o los animales que podían generar una contaminación y aquellos que no generaban una contaminación o que no eran impuros. Entonces en este caso es de igual forma, y nosotros tenemos que tener cuidado y también considerarlo en nuestras comidas para ver si se come o no se come. Yo por lo menos daría dos ejemplos. Uno, ya hablamos acerca de lo que corresponde al fiambre, la vez anterior, de que es una comida muy popular en Guatemala para el Día de los Santos o para el Día de los Muertos, y personalmente yo no la como, o sea, yo no la como porque a mí desde niño no me gustó. Ahora que estoy viendo el Evangelio, ya mi perspectiva es, bueno, esa es una comida ofrecida a los santos o los ídolos. Entonces yo ya no la comería, no porque no me gusta o no, sino que ya no la como porque yo digo, esto está ofrecido a los santos, entonces mi fe ya está establecida en otra cosa, más que el me gusta o no me gusta. Entonces yo no la como porque, bueno, esto está ofrecido a los santos, mejor ni lo pruebo. En este caso, pues, si en dado caso yo lo comería, tal vez porque no tengo nada que comer, me lo como, yo le digo, Señor, santifica los alimentos y me lo voy a comer. Pero si en dado caso yo lo hiciera en esa manera, yo no me tendría que condenar después de decir, Señor, me comí el fiambre, perdón, y entrar en ese sistema de que fallé, porque claramente yo lo estoy haciendo en ese momento, consciente, diciéndole, Señor, santifica los alimentos, el único que tengo para comer, me lo acaban de regalar, y para adentro. Pero realmente tenemos que considerar ese tipo de cosas. Hay otras cosas que, por supuesto, el enemigo va a atacar esa fe. Es decir, recordemos de que todo en el Evangelio se cimenta en la fe. Anteriormente se cimentaba bajo la ley, pero en estos tiempos, en este sistema del Evangelio, todo se maneja bajo fe. Ahora, dice la escritura acá, el que come es condenado. Ok, porque no lo hace con fe. Entonces el enemigo lo que va a buscar es atacar esto, la fe que nosotros tenemos. Y por eso todo lo que necesitamos hacer debe ser con fe. Voy a poner dos ejemplos de lo que he vivido yo a través de los años para
poder dar una aclaración a esto. ¿Qué pasa? En mi caso personal, yo pues desde niño, gracias a Dios, mi papá me enseñó a no tomar alcohol. Y yo por lo tanto la única vez creo que tomé un poquito de cerveza fue cuando mi papá de niño me dio un poquito para que viera que eso era feo. Yo al momento lo escupí, no me acuerdo qué edad tenía, pero era muy pequeño. Entonces yo desde años yo realmente no he tocado una cerveza y espero en Dios nunca hacerlo. Pero sucede lo siguiente, cuando uno va a veces a fiestas de 15 años porque lo invitan, inclusive yo estando fuera del evangelio o en el evangelio, o de 15 años a una boda, todo ese tipo de cosas, regularmente las personas lo que hacen es dar champaña. Sí, yo creo que champaña realmente no le pongo mucho atención, pero lo que sucede está que ellos dan champaña y en mi conciencia, para mí, a diferencia de lo que la gente dice, para mí yo no lo tomo. O sea, a mí me ponen la champaña en las bodas o en 15 años o en lo que sea, yo no tomo la champaña. A mí hay personas que me han dicho, mira, no tiene alcohol. Y puede ser que no tenga nada de alcohol, pero en mi conciencia, a causa de que yo digo, eso para mí es como licor, entonces yo no lo tomo. Y yo tomo esa postura. Es decir, yo no he dicho, bueno, voy a probar, tal vez sí. O sea, ¿por qué? Porque para mí en ese momento estoy dudando. Entonces, para evitar yo para no hacerlo para no entrar en hacerlo con duda de que si tiene o no tiene, entonces yo lo que hago es mejor no lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque voy a incurrir en hacerlo fuera de la fe. Entonces por esa razón yo rechazo realmente cuando me dicen, hombre, tomarlos un poquito, o el brindis, o tal vez le pueden hacer un aguafiestas, pero yo le digo simple y sencillamente no me convence, yo pienso que todavía que tiene alcohol, entonces no lo voy a tomar, porque en mi mente está que mi padre me enseñó, no hay que tomar alcohol o licor o ese tipo de cosas. Si mi papá igual viniera y me dijera, no, mi hijo no tienen alcohol, yo igual le diría, mira, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque mi fe está cimentada en eso, ¿verdad? Creo que ayer estuve investigando acerca de eso, la champaña dice que tiene un 15% de alcohol, pero yo personalmente no lo hago. Claro, cuando ya, por ejemplo, en este caso es con la Santa Cena, cuando uno toma Santa Cena y a veces en las iglesias dan vino, hay algunas que dan vino literal, ¿verdad? Hay algunas que dan jugo de uva, pero hay otras que dan vino literal. Entonces, en un principio yo decía, pero van a dar vino, o sea, tiene alcohol y yo no... Y Santa Cena, porque al principio a las primeras iglesias donde yo asistía pues daban jugo de uva, pero ya luego en una iglesia sí daban vino, entonces yo decía, bueno, no sé, ¿verdad? Pero ya después bajo mi conciencia de fe de que bueno, la Biblia dice que hay que tomar Santa Cena y la Biblia dice tal cosa, entonces yo lo voy a hacer por la fe que le tengo a la Santa Cena. Y realmente no me voy a alcoholizar o no lo voy a hacer con mal propósito, ya regulé mi fe basado en la Santa Cena. Entonces ya lo comí con fe. Ahora, el otro ejemplo que voy a dar, que también me sucedió, porque inclusive en esos momentos estaba yo aprendiendo un poquito más acerca de lo que se hace con fe, y era lo siguiente, había un convivio en la empresa donde yo estaba, o una reunión que a veces se hace a fin de año, y yo llegué y pues a veces la mayoría de gente acostumbra a beber o a tomar cosas. Pero también estaban dando pues bebidas que no eran alcohólicas, pero eran bebidas que yo tal vez ni conocía. Entonces el jefe me dijo, mira, no tiene alcohol, no te preocupes. Entonces me sirvió y yo me fui a sentar. Sentado, pues una de las personas por quererme molestar me señaló y me dijo, mira, eso tiene alcohol. Entonces en ese momento, aunque para muchos podría parecer algo normal que eso podría pasar, pero yo lo que vi era un ataque a mi fe. ¿Por qué? Porque mi enfoque era no voy a tomar cosas con alcohol, no voy a tomar cosas que me puedan llevar a embriagarme. Aunque, por así decirlo, aunque muy poco pueda hacer, aunque un pequeño sorbo pueda hacer, no lo voy a hacer. O sea, esa fue lo que prácticamente mi convicción, tanto mi padre terrenal me sembró como yo cuando estuve en el evangelio también adopté de no hay que darle alcohol, no hay que darle la bebida. Como dice la escritura, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Entonces cuando la persona dice eso, mira, eso no es, eso es alcohol. Yo ya había bebido esa bebida y inclusive me había parecido un poco extraña, pero lo que iba es de que ella estaba buscando, el enemigo estaba buscando sembrar una duda a través de él de que eso lleva alcohol. Entonces yo tenía dos opciones: ponerme a preocupar o cuestiones y separar lo que es la bebida y ya no tomármela
y comenzar a tomar agua pura, o simple y sencillamente me dijeron que no, o sea, me baso en lo que mi jefe me dijo, que esto no tiene alcohol y que esta persona está atacando mi fe, aunque él no lo ve porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces el enemigo lo que buscaba era atacar mi fe para que yo pecara, porque como aquí menciona, dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces por eso nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe. Vuelvo a repetir, la fe no es creer en algo en sí, la fe es creer en una verdad, porque hay personas que creen en diferentes cosas y no, yo creo en esto, creen en el agua bendita, creen en tal cosas. La pregunta es, ¿eso que estamos creyendo es verdad? Porque a veces no es de que yo crea en algo y eso se cumpla, es porque es verdad, sino que lo que yo creo está cimentado en la verdad, sí, ok, entonces lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué menciono esto? Recordemos que en el libro de Jeremías, si no estoy mal, menciona de que las personas tenían fe a ciertos ídolos o a ciertas entidades espirituales, y en el caso de ellos decían lo siguiente, decían, nosotros cuando le hacíamos, creo que era un tipo de comida o ofrendas a la reina del cielo, nosotros teníamos comida, o sea, nosotros le ofrendamos a la reina del cielo, nosotros le ofrendábamos sacrificios, holocaustos, y teníamos que comer, pero cuando le comenzamos a servir a Jehová, no tenemos que comer, o sea, dense cuenta de eso, ¿verdad? Entonces ellos tenían fe de que si le ofrendaban a la reina del cielo, iban a tener comida, y lo tenían, es decir, tenían la fe y estaba pasando, pero estaban sujetos ¿a qué? A la maldad, al pecado, a la esclavitud, a los ídolos, etcétera. Pero ellos le estaban sirviendo a Jehová, pero decía que no tenían que comer y le estaban sirviendo a Dios. Y eso pasa por muchas situaciones que ahorita no vamos a entrar en detalle, porque a veces Dios, pues, ellos tal vez quisieran riquezas y como tienen poco dicen que no tienen nada. Pero realmente Dios sí provee y sí fortalece y hace muchas cosas para que uno cambie la conciencia de lo que es la verdad. Entonces, por esa razón, Dios lo que hace es de que nosotros tenemos que creer a las verdades, no tenemos que creer a las cosas que pasan o que tienen un resultado X. Por eso siempre que, inclusive si vemos que hacemos algo y pasa, debemos verificar en la Biblia la verdad que hay detrás de eso, para que el enemigo no nos engañe y nosotros no seamos engañados. Voy a poner otro ejemplo, cuando viene Satanás y engaña a Eva, o la serpiente, prácticamente se da el caso que la serpiente le dice verdades, pero recordemos de que cuando hay mentiras o hay engaños, son medias verdades. En el caso de la serpiente le dice a Eva de que coma del fruto, que no se va a morir, sino que sus ojos van a ser abiertos. Pero la serpiente está hablando bajo un contexto de no morir en el sistema del juicio que Dios les iba a dar o de inexistencia. Y claramente por eso Eva dice, bueno, tenía razón el enemigo, en el sentido de que no me morí, es decir, no dejé de existir, sigo existiendo, y se me fueron abiertos los ojos y ahora tengo sabiduría y tengo conocimiento. ¿Me entiendes? Entonces, de cierto modo, no fue mentira lo que le dijo la serpiente, pero sí lo que inclusive tuvo un resultado. El problema fue de que eso fue en rebeldía a lo que Dios ya les había dicho. Y cuando Dios le dijo, de cierto moriréis, no les habló de un sistema de que van a morir automáticamente, sino que realmente en la palabra significa ahí en el hebreo, que es morir, significa morir, que es un hebraísmo, le llaman cuando hay dos palabras, y significa morir muriendo. Es decir, que la persona, por eso tenemos nosotros el juicio del envejecimiento. Es decir, de que cuando nosotros envejecemos, realmente somos parte del juicio que le dieron a Adán y Eva por comer la fruta del árbol prohibido, porque nosotros estamos muriendo. Por eso que cierta edad, o sea, nosotros comenzamos a crecer, cuando llegamos a cierta edad comenzamos a envejecer, es decir, comenzamos a morir. Por eso que las células, el pelo, todo comienza a perder y a morir las células, y uno pierde el cabello, se comienza a envejecer, o la piel de uno, o lo que uno ve a los ancianos se comienza a poner diferente. Pero es porque hay muchas cosas que se están muriendo, células y todo eso. Por eso dice moriréis muriendo. Entonces vemos que el enemigo les da medias verdades a ellos y ellos ven que se cumple. Por eso que alguien dirá, no, es que a mí nunca se me ha aparecido Satanás, pero no es el hecho que se le aparezca a uno Satanás. Lo que hace el enemigo es a través de diferentes medios, ya sea televisión, radio,
y diferentes otros medios, él expone la palabra de mentira y fluye como que fuera una verdad. Inclusive por eso le llaman la ciencia. Inclusive, si no estoy mal, hay un psicólogo famoso que inclusive comenzó siendo creyente, después se volvió ateo y estableció muchos principios de psicología. El problema fue de que el enemigo lo pudo haber usado a él para dar sabiduría de demonios o sabiduría humana, pero no sabiduría de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque en 2 de Juan dice que hay muchos engañadores que han salido por el mundo. Entonces, el enemigo, utiliza muchas herramientas, personas en tinieblas para enseñar. Entonces, cuando uno ve a la persona, lo ve tal vez con buenos motivos, con buenos propósitos, inclusive con ciertas cuestiones psicológicas o matemáticas y demás, para dar una aparente verdad que uno cree y dice, sí, esto pasó, como por ejemplo las pastillas o los medicamentos, que a veces uno se toma un medicamento u otras cosas y uno dice, sí me quitó el dolor o me quitó las cosas. Pero ya cuando uno ve la Biblia, dice que la gran ramera lo que hará es convencer a todos con sus hechicerías, y cuando habla de hechicerías habla de medicamentos. Claro, no digo a alguien que no se tome sus medicamentos porque le puede hacer bien. Lo que quiero dar a entender es de que lo que va a usar la gran Babilonia o la ramera que la Biblia menciona es engañar a las personas a través de las medicinas. Por eso vemos que el COVID y todo eso provocó que pusieran inyecciones y otro tipo de cosas, porque ya hay una cuestión monetaria con respecto a las farmacéuticas y otras cosas que ellos inclusive a veces ellos mismos propagan las enfermedades para luego dar la solución de los medicamentos y así vender más. Entonces son un montón de cosas que el enemigo puede generarnos en engaño, que uno tiene que estar bien consciente de las cosas. Y la idea de lo siguiente es esto: si no procede de fe, es pecado. Y que fe no significa creer en algo y que se cumpla, sino que fe significa creer en la verdad, y esa verdad va a traer sus frutos o sus funciones con respecto a lo que la palabra enseña. Entonces vamos a finalizar acá con respecto a Romanos capítulo 14, pero solo voy a resumirlo ahorita con lo que hablamos. Entonces, ¿tienes tu fe? En el sentido de yo tengo una fe madura, no por eso tengo que yo menospreciar, juzgar a alguien que no tenga mi misma fe. También, si yo quiero compartir mi fe, no tengo que imponerle a alguien más mi fe, sino compartirla o darle. Si la persona no lo quiere o no lo necesita o nada, me aparto, yo vivo mi fe para mí. ¿Por qué? Como ya mencionamos anteriormente, todos vamos a ser parte de un juicio personal. Dios no me va a venir y me va a decir a mí, mira, tú, ¿por qué creíste en esto? Y alguien va a decir, no porque la iglesia católica o mormona o bautista o pentecostal o neopentecostal me enseñó esto. Eso es incorrecto. Dios no va a decir eso. Dios le va a decir, mira, tú creíste a tal y tal cosa y viviste conforme a eso. No leíste mi palabra y por no leer mi palabra no pudiste conocer la verdad. Entonces Dios no va necesariamente a agarrar los bloques de, bueno, vengan aquí, salvos todos los bautistas o salvos todos los neopentecostales o salvos todos los pentecostales. Porque Dios se va a sujetar a la Escritura. La Escritura dice que todo aquel que crea en Jesucristo será salvo. Llámese mormón, pentecostal, adventista, cualquier persona, cualquier denominación, o inclusive que alguien aparentemente sea ateo, agnóstico, o inclusive a supuesto budista, pero la persona cree en Jesucristo y cree en su corazón que resucitó entre los muertos, será salvo. Cualquier persona que tenga esa fe, independientemente de la denominación, va a ser salvo. Ya los galardones conforme a las obras realizadas son otra cosa. Eso ya es otra situación, porque la Biblia dice que Él será galardonador de aquellos que obran conforme a su voluntad. Entonces, si nosotros ya después del creer comenzamos a orar diferente, eso ya es otra situación. Esos van a ser galardonar, o como la Biblia menciona, ser salvos como por fuego. Es decir, bueno, todo lo que hiciste estuvo malo, pero creíste en mí, vas a ser salvo. Entonces vamos a orar para finalizar, recordando de que por esa razón debemos cimentarnos bien en la fe de todo lo que la palabra enseña, vivir conforme a esa fe, pero no juzgar, no criticar y no buscar poner tropiezo a los demás. Entonces vamos a orar para finalizar. Vamos a dar unos 15 minutos o 10 para el alabanza y oración. Creo que vamos a iniciar así 35 más o menos, 10 y 35, para dar el siguiente tema, que es no ignoréis
si ignoramos que somos casa de oración. Entonces vamos a orar para finalizar y para entregar este tema. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu infinita misericordia, por tu fidelidad y bondad. Ayúdanos hoy, Señor Jesucristo, para poder glorificar, honrar y bendecir tu santo y bendito nombre. A ti sea la gloria, honra, honor y poder. Ayúdanos, por favor, a vivir conforme a la fe que nos has dado y habitar confiadamente en tu presencia, en tu palabra y en tu verdad. Te agradecemos por estar atentos a nosotros. Ayúdanos a buscarte eternamente y para siempre. Perdona nuestras faltas, arrogancias y demás, y ayúdanos a poder creer, Padre. Te lo suplicamos, ayúdanos a disponernos y proponernos no ser de tropiezo para los demás. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén.